El multimillonario salió del coche con el corazón acelerado, incapaz de creer la escena frente a sus ojos. Su madre, una mujer orgullosa que siempre había rechazado ayuda, estaba apoyada en el brazo de un joven sin hogar, caminando con dificultad pero con una expresión de calma. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse y todos los pensamientos se mezclaron en su mente. Al acercarse, escuchó la voz suave del joven, hablándole con respeto, asegurándole que no había prisa y que podía apoyarse todo lo que necesitara. No había lástima en su tono, solo cuidado genuino. La madre sonrió levemente, como si se sintiera segura por primera vez en mucho tiempo fuera de casa. El multimillonario sintió un nudo en la garganta. Aquel joven, al que muchos habrían ignorado o apartado, estaba haciendo lo que él, con todos sus recursos, no había podido hacer en ese momento, estar presente. Comprendió que la verdadera ayuda no siempre viene del poder o del dinero, sino de la humanidad. La madre explicó que había tropezado y se había mareado, y que el joven había sido el único que se detuvo. No pidió nada a cambio, no buscó reconocimiento. Simplemente se quedó. Esa simplicidad golpeó al multimillonario más fuerte que cualquier lección de negocios. Sin decir mucho, el multimillonario agradeció al joven con sinceridad. No fue una gratitud distante, sino una que nacía del respeto. En ese instante, algo cambió en su interior. Entendió que la grandeza no se mide por lo que se posee, sino por cómo se cuida a los demás cuando nadie está mirando. A partir de ese día, su vida tomó un rumbo distinto. No solo ayudó al joven a reconstruir la suya, sino que comenzó a ver a las personas invisibles de la ciudad con otros ojos. Porque al ver a su madre apoyada en un desconocido, descubrió una verdad simple y poderosa: la dignidad humana no tiene estatus, y la compasión puede unir mundos que parecían imposibles de tocar. Con el paso de los días, el multimillonario no pudo sacarse aquella imagen de la mente. Su madre, ya recuperada, hablaba del joven sin hogar con un respeto que él rara vez había escuchado. Decía que en su voz había calma, y en su presencia, una seguridad que no se compra con dinero. Esas palabras comenzaron a derribar lentamente las barreras que el éxito había construido alrededor de su corazón. Decidió buscar al joven. No por caridad impulsiva, sino por una necesidad profunda de comprender quién era. Lo encontró en el mismo barrio, sentado en silencio, observando a la gente pasar. Al verlo, el joven no mostró sorpresa ni expectativa. Solo se levantó con educación, como si aquel encuentro fuera uno más en su día. Hablaron largo rato. El joven contó fragmentos de su historia, pérdidas, decisiones equivocadas, momentos en los que nadie se detuvo. No buscó compasión ni dramatizó su pasado. Habló con una honestidad serena que conmovió al multimillonario más que cualquier tragedia exagerada. La madre insistió en volver a verlo. Para ella, aquel muchacho representaba algo que el mundo moderno había olvidado: la bondad sin condiciones. Cada visita fortalecía un lazo inesperado, uno que no dependía de estatus ni de palabras grandilocuentes, sino de respeto mutuo. Con el tiempo, el multimillonario comenzó a cambiar su forma de actuar. Ya no delegaba toda ayuda a fundaciones anónimas. Se involucraba, escuchaba, miraba a los ojos. Comprendió que ayudar no siempre significa salvar, sino acompañar mientras el otro encuentra su camino. Así, aquella escena que lo había dejado helado se transformó en un punto de inflexión. No fue un milagro ni un final perfecto, pero sí un despertar. Porque al ver a su madre apoyada en un joven sin hogar, aprendió que la verdadera riqueza nace cuando uno se permite reconocer la humanidad en el otro. El vínculo entre la madre y el joven se volvió más fuerte con cada encuentro. Ella llevaba pequeños detalles, no como regalos, sino como gestos: una bufanda tejida, comida casera, palabras de ánimo. El joven las recibía con gratitud silenciosa, y poco a poco comenzó a sonreír más, como si alguien hubiera encendido una luz olvidada dentro de él. El multimillonario observaba desde cierta distancia, aprendiendo. Comprendió que su madre no intentaba rescatar al joven,
sino devolverle algo que la calle le había quitado, dignidad. Esa lección lo marcó profundamente, haciéndole cuestionar cuántas veces había confundido ayuda con control. Un día, el joven aceptó una oportunidad sencilla, un trabajo temporal, sin promesas grandiosas. No fue el dinero lo que lo motivó, sino la confianza que alguien había depositado en él. Cada jornada cumplida reforzaba su autoestima, y cada pequeño logro se sentía como una victoria personal. La madre celebraba esos avances con una alegría discreta. Para ella, verlo caminar con la cabeza en alto era suficiente recompensa. Decía que a veces Dios actúa a través de encuentros inesperados, y que ese día en la calle había sido uno de ellos. El multimillonario, transformado, empezó a aplicar esa visión en su vida diaria. En lugar de buscar grandes gestos, se enfocó en acciones humanas y constantes. Entendió que el verdadero cambio no ocurre de golpe, sino paso a paso, cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. Así, aquella escena inicial dejó de ser solo un recuerdo impactante. Se convirtió en una historia viva de transformación compartida, donde tres personas de mundos distintos descubrieron que la compasión auténtica puede reconstruir lo que parecía irremediablemente perdido. Next. Con el tiempo, el joven dejó de verse a sí mismo como alguien invisible. Empezó a notar detalles que antes ignoraba, el saludo del panadero, la mirada amable de los vecinos, la sensación de volver a tener un propósito al final del día. Nada había cambiado de forma milagrosa, pero todo era distinto porque ya no estaba solo. El multimillonario comprendió que su mayor transformación no había sido financiera ni social, sino interna. Aprendió a escuchar sin interrumpir, a ayudar sin imponer, a acompañar sin esperar resultados inmediatos. Cada conversación con el joven le recordaba que detrás de cada historia rota hay una persona que aún puede levantarse si alguien cree en ella. La madre, observando ambos caminos, sentía una paz profunda. Para ella, aquel encuentro había sido un regalo tardío de la vida, una confirmación de que la bondad sencilla sigue teniendo poder en un mundo acelerado. Decía que aquel joven le había recordado la importancia de detenerse y cuidar, incluso cuando parece que ya no queda tiempo. Meses después, el joven logró alquilar una pequeña habitación. No era grande ni cómoda, pero era suya. La primera noche durmió en el suelo, sonriendo, agradecido. Al día siguiente, fue a ver a la madre y al multimillonario, no para pedir, sino para compartir su logro, como quien muestra un tesoro. El multimillonario sintió entonces una emoción que nunca había sentido firmando contratos millonarios. Era orgullo, pero no posesivo, era alegría genuina por el crecimiento de otro ser humano. Comprendió que algunas de las mayores victorias de la vida no aparecen en balances ni titulares. Y así, sin discursos ni promesas grandiosas, la historia siguió su curso. Tres vidas distintas quedaron unidas por un momento inesperado en la calle, demostrando que cuando la compasión aparece sin prejuicios, puede cambiar destinos enteros, incluso en silencio. Next. Con los años, el joven siguió avanzando con pasos firmes. Consiguió un empleo estable y comenzó a ahorrar, no solo dinero, sino confianza en sí mismo. Cada mañana salía con la certeza de que su esfuerzo tenía sentido, y cada noche descansaba con la tranquilidad de haber sido visto y respetado como persona. La calle ya no definía quién era. El multimillonario, por su parte, transformó su manera de liderar. Empezó a visitar proyectos sociales sin cámaras ni anuncios, escuchando historias y aprendiendo nombres. Descubrió que la verdadera influencia no se impone, se comparte. Sus decisiones empresariales comenzaron a reflejar esa nueva conciencia, priorizando el impacto humano sobre el beneficio inmediato. La madre seguía siendo el puente silencioso entre ambos mundos. A veces se sentaba con el joven a tomar té, hablando de cosas simples, como si siempre hubiera sido parte de la familia. Para ella, ese vínculo era prueba de que la vida aún podía sorprenderla con sentido y propósito, incluso en etapas donde muchos creen que ya no hay nada nuevo por aprender. Un día, el joven fue invitado a una pequeña reunión.
No para ser exhibido como un caso de éxito, sino para contar su experiencia a otros que aún vivían en la calle. Habló sin adornos, con honestidad, diciendo que lo que más necesitó no fue dinero, sino alguien que no lo mirara por encima del hombro. Al escucharlo, el multimillonario comprendió definitivamente que aquel momento en que vio a su madre apoyada en un desconocido había sido una lección de vida irreemplazable. No había sido una casualidad, sino una llamada de atención. Desde entonces, cada decisión que tomaba llevaba esa imagen grabada en el corazón. Y así, sin grandes titulares ni finales exagerados, la historia siguió creciendo. Porque cuando la compasión se convierte en acción constante, deja de ser un gesto aislado y se transforma en un legado silencioso que continúa cambiando vidas mucho después de aquel primer encuentro inesperado.